Crece la demanda de atención psicológica en SECODAP mientras las opciones en el sistema público cierran. La violencia en menores de edad aumenta. La Fiscalía General de la República ha registrado 74 casos de acoso escolar en lo que va de 2022. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en Caracara y para eso traemos como invitado a Abel Saraiva. Él es psicólogo y coordinador adjunto de SECODAP. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Un tema muy importante, ¿cuál es la valoración que hay, las cifras en relación a la violencia que se está viviendo con los niños, niñas y adolescentes en este momento en nuestro país? Bueno, nosotros en el informe que recientemente publicábamos, hablábamos de un incremento de un 62% en los casos de violencia que hemos recibido entre el año 2020 y el año 2021. Hemos encontrado que el 82% de las formas de violencia identificadas afectan de manera diferencial a las niñas, a las adolescentes, porque bueno, efectivamente formas de violencia como la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar aparecen en primer plano. Luego encontramos casos que además están siendo de muchísimo objeto de interés, como es el acoso escolar, que en este punto aparece sobre un 14% de los casos de violencia que nosotros estamos encarando, pero hay que advertir que si bien entre los años 2020 y 2021 no se observó un aumento estadísticamente significativo, esto obedece a que durante ese periodo efectivamente los niños y adolescentes estaban en escuela en casa, lo cual minimizó hasta cierto punto el incremento. No obstante, durante el año 2022 hemos visto un repunte bien importante. Yo me atrevería a decir que luego de las alteraciones del estado de ánimo, el principal tema de este semestre ha sido el acoso escolar, porque la vuelta a la presencialidad ha marcado, bueno, una serie de conflictos, dificultades, hechos de violencia dentro de los centros educativos que hoy está llamando la atención dentro y fuera del país. SECODAP, Centro Comunitario de Aprendizaje para Niños, Niñas y Adolescentes. Ustedes están asumiendo el rol de forma general que debería estar asumiendo el Estado venezolano. Mira, nosotros tenemos un servicio de atención psicológica y tenemos también un servicio de atención jurídica y bueno, y ofrecemos un conjunto de respuestas en formación, en investigación y en atención. No obstante, nosotros somos pues una parte de lo que se está haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos el día de hoy? El 68% de los servicios en salud mental y apoyo psicosocial disponibles en el país, de acuerdo al último estudio que hicimos, se encuentra en manos de la sociedad civil. Y esto no es un problema en la medida en que la idea sería eliminar justamente la sociedad civil tenga estos espacios. Por el contrario, el problema está en que el Estado en este momento no está realizando la inversión necesaria en esta materia tan sensible. ¿Y por qué vale la pena señalarlo y por qué hay que advertirlo? Bueno, porque efectivamente que el 31% de los centros sean apenas los que financia el Estado nos habla de un déficit significativo. Mira, de todos los centros que hay en el país, Caracas ocupa casi el 40% de los centros que están disponibles y dentro de ese universo de centros disponibles, además la mayoría son justamente de carácter privado y que incluso pudieran llegar a tener un costo. El Estado tiene un trabajo que hacer, de hecho lo hemos advertido en informes previos. El Ministerio del Poder Popular para la Salud invierte menos del 1% de su presupuesto total en materia de salud mental. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos hoy? Está en discusión un proyecto de ley sobre acoso escolar. El Ministerio Público está impulsando un conjunto de investigaciones, de imputaciones. Ayer el fiscal general hablaba sobre incluso unos planes de prevención con fiscales del Ministerio Público. Chévere. El tema está en que no solo basta denunciar, judicializar o perseguir la cara visible del acoso escolar. Si no hay programas, servicios que permitan atender esto, es muy complejo. Porque, a ver, se habla de la importancia del apoyo psicosocial y yo celebro que hoy día ese sea un tema que esté en primer plano. Pero ¿qué sucede? Que el apoyo psicosocial requiere inversión, porque los profesionales que brindan este servicio requieren pues que se les cancelen sus salarios, requieren condiciones de vida digna, espacios adecuados para trabajar y esto requiere una inversión sostenida en el tiempo. ¿Qué podemos decir? Al día de hoy eso no está pasando. ¿Cuál es el llamado? Bueno, que efectivamente el Estado pueda hacer la inversión necesaria, porque por más que la sociedad civil está haciendo grandes esfuerzos, la sociedad civil no puede suplantar el rol del Estado. El Estado es fundamental, es lo que permite poder llegar a mayor cantidad de personas en todo el territorio nacional. Hay estados donde de hecho no tenemos mapeado ni un solo centro de atención, como pueden ser por ejemplo el estado Sucre y el estado Cojedes.
Tenemos un gran déficit importante que se distribuye a lo largo y ancho del país y que requiere efectivamente de ese proceso. Fíjate que entre los años 2020 y 2021 tenemos 49% menos de centros disponibles y eso nos tiene que llamar la atención, y sobre todo creo que el tema infancia, y por eso el llamado es que nos convoque, porque todos, independientemente de la orientación política que podamos tener, independientemente de nuestra religión, raza o cualquier otro factor, podemos estar de acuerdo en que la inversión en los niños es fundamental. No existe un futuro del país posible, incluso se dificulta muchísimo el presente si los niños y adolescentes quedan al margen. ¿Qué acción, o sea, a nivel penal, judicial, sé que es psicólogo, no abogado, pero cómo se puede atajar eso de manera penal? Porque está actuando el fiscal general, que está como que llevando adelante lo que tiene que ver con estos casos. ¿Cómo se puede manejar ese tema con los menores de edad si no hay un centro de capacitación, de orientación, si esos jóvenes pudiesen ir a la cárcel, o cómo se maneja ese caso? Bueno, yo creo que la ley en ese sentido es bastante clara. Hay hechos porque, a ver, se está planteando que existe una ley específica para el tema del acoso escolar. Y sí creemos que hay temas que vale la pena regular, que vale la pena abordar. Pero ¿cuál es el asunto? Lo que es un delito, ya eso está definido en la ley. Ya eso está definido previamente en la ley. O sea, si un niño, por ejemplo, fallece como consecuencia de una golpiza, de un hecho de violencia, bueno, eso tiene una calificación desde el punto de vista penal, pero ya eso existe al día de hoy. Ahora, ¿qué sucede? Las escuelas tienen limitaciones frente a cuáles son las medidas que pueden tomar. Hoy tenemos, por ejemplo, un gran desafío. Las universidades del país están seriamente afectadas presupuestariamente, pero pensemos lo siguiente: las escuelas de educación en el país no tienen incorporado en su mayoría dentro de sus pensum de estudios, por ejemplo, el abordaje de situaciones de acoso escolar. Entonces luego se quiere, por ejemplo, judicializar a los maestros que no saben qué hacer, pero ¿cómo se invierte para ayudar a que los maestros tengan herramientas? Porque además yo debo decirlo de manera muy responsable, el acoso escolar es una de las formas más complejas de violencia que se puede abordar. O sea, incluso un niño y adolescente que ha sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, responde de una manera mucho más ágil al tratamiento que un niño que está siendo víctima de acoso escolar. ¿Por qué? Porque no solo interviene el niño que es agredido, sino interviene el niño que agrede, intervienen los testigos, las familias de cada uno de ellos, los docentes, los directivos, el personal obrero y administrativo, el personal psicosocial. Entonces, claro, hay tantos factores que intervienen que el abordaje nunca es sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está haciendo una respuesta, o se está ofreciendo una respuesta que busca procesar, pero no hay manera de que esto cambie si no hay procesos más estructurales. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ya la ley establece unos mecanismos, ciertamente hay que tener mucho cuidado de no difundir imágenes, de no difundir los nombres y los datos de quienes están siendo investigados, bien sea como agresores o como agredidos, porque la ley en el artículo 65 justamente apunta en la dirección de que deben ser reservados estos datos. Y por una razón fundamental, muchos de los videos que han circulado en redes sociales nos muestran un extracto de una situación de violencia, que no podemos decir a priori que es acoso escolar, porque el acoso escolar es sistemático, intencional. A lo mejor estamos viendo un hecho de violencia puntual. Luego, hay cosas que no sabemos del contexto previo. Hay algunas situaciones donde hemos visto un niño que es grabado agrediendo, pero resulta que durante todos los meses previos había sido agredido. Entra en juego el tema de si hay niños con discapacidad o no hay niños con discapacidad. Entonces, claro, hay muchos factores. Y en este sentido, si bien el acoso escolar nos indigna a todos, hay que evitar la reactividad, porque la reactividad propia de las redes sociales no es garantía de justicia. Por el contrario, estimula un poco la actitud del linchamiento público, de revancha, y estos son procesos complejos. Y debemos recordar, muy importantemente, que estamos hablando de niños y adolescentes. La violencia no es natural. La violencia es algo que se aprende y que generalmente nos plantea, bueno, ¿dónde se aprende? Se aprende en la casa, se aprende en la escuela, se aprende en un montón de lugares. Entonces, ese niño que hoy actúa como agresor probablemente ha sido víctima previamente. Entonces, no basta con que nosotros pretendamos que se expulse al chamo, al que ha agredido, y eso quede así. Pero tampoco estamos planteando que deba haber impunidad. Entendemos que para los niños que han sido víctimas y sus familias es fundamental poder encontrar justicia, pero encontrar justicia requiere un abordaje más integral, porque ¿qué pasa? Se ataca la situación puntual de un niño que agrede a otro, ok. Ahora, ¿y qué pasa con la situación de la escuela que hace posible que esto ocurra? ¿Cómo nos aseguramos? Porque una de las garantías de la justicia es la no repetición. ¿Cómo nos aseguramos que esto que pasó no vuelva a suceder? Y eso es parte de lo que no se está discutiendo y que desde SECODAP pues justamente apostamos en esa dirección, y justamente el llamado es a que los actores involucrados, padres,
madres, docentes, el sistema de protección, el mismo Ministerio Público, las distintas autoridades puedan sentarse y escuchar para que lleguemos a una respuesta integral. No por hacerlo antes, lo estamos haciendo mejor. Abel, para finalizar, ¿qué pasa o cuál va a ser la consecuencia si el Estado no ataca a tiempo lo que está pasando? Porque ya ustedes dieron un informe y las cifras son alarmantes. Entonces, ¿cuál es la consecuencia puntualmente si esto no se ataca ya? Bueno, la consecuencia la estamos viviendo. Ya el año pasado advertíamos del impacto de las alteraciones del estado de ánimo. Estamos hablando de un 39% de los casos que nosotros recibimos, y se incrementa de forma notable también el riesgo suicida entre un año y otro. Estamos hablando de 112% más de casos que en el año 2020, en el año 2021. ¿Qué nos indica esto? Que si no se toman medidas, pues la situación de los niños que ya están siendo afectados por la crisis se va a ver aún más agravada. Y esto definitivamente tenemos que alertarlo, pero yo también quiero alertarlo desde el lugar de la esperanza, porque por ejemplo en el servicio que atendemos, que justamente brinda respuesta a más de 5.000 personas al año, este servicio nos ha permitido a nosotros entender que cuando las familias se les atiende, cuando se trabaja con los niños, el riesgo disminuye de manera notable, al punto que ninguno de nuestros casos atendidos llegó a materializar este riesgo. ¿Qué nos indica? Que nosotros tenemos la cura para los problemas de los niños en el mundo. No, pero nosotros nos hemos dado cuenta que cuando apoyamos a las familias y a los niños, es posible que mejore drásticamente su situación. Entonces, ¿cuál es el llamado? Mira, el llamado es a que el Estado invierta en la protección de los niños y adolescentes, que invierta en materia de salud mental. Necesitamos políticas públicas en ese sentido, necesitamos que se articule con la sociedad civil en un momento tan complejo como el que vivimos, porque la violencia nos afecta a todos y compromete el futuro del país. Y que no basta con solo una ley o con que el Ministerio Público actúe. Abel, muchísimas gracias. Amigos de Impacto Venezuela, conversamos con Abel Saraiva, él es psicólogo en SECODAP, coordinador adjunto, y nos aclaraba un poco el panorama que hay tan incierto con los niños, niñas y adolescentes y la violencia que se está viviendo en estos tiempos del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, a todos mis seguidores por su sintonía todos los domingos por aquí por Cara a Cara. Recuerden que también tenemos disponibles para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.